Hoy quiero hablarte de algo que está pasando en el negocio GPS y que muchas empresas todavía no han entendido. El negocio del GPS está cambiando, pero no todos lo están viendo. Y el problema no es que no lo vean, el problema es que creen que todo sigue igual. Durante muchos años el GPS se fue visto como un dispositivo, un hardware, algo que se activa, se instala y se factura. Ese fue el modelo y funcionó durante mucho tiempo porque el valor estaba en tener la tecnología, en ver el vehículo, en recuperarlo, en ver un punto en el mapa, pero hoy, hoy eso ya no es suficiente, hoy eso es básico, eso es lo mínimo, eso ya no diferencia a nadie. Y ahí es donde empieza el problema, porque muchas empresas GPS siguen construyendo su negocio sobre algo que ya dejó de ser diferencial, siguen enfocadas en vender equipos, hacer instalaciones, competir por precio, cerrar ventas rápidas, pero el mercado ya cambió, el cliente cambió, las necesidades cambiaron y el que no entienda eso se va a quedar atrás. Hoy cuando una empresa compra un dispositivo GPS, está comprando control, está comprando visibilidad, está comprando información para poder tomar decisiones. Y aquí es donde ocurre el cambio más importante de todo este negocio. El GPS dejó de ser un producto y se convirtió en una fuente de datos. Cada vehículo conectado es un punto de información en movimiento. Si tú tienes una flota, no tienes vehículos, tienes datos, datos de ubicación, datos de comportamiento, datos de operación, datos de eficiencia, pero aquí está la diferencia. No gana el que tiene más datos, gana el que sabe qué hacer con esos datos. Y esto es clave porque hay muchas empresas que tienen plataformas, reportes, información, pero no tienen claridad, no tienen estructura para analizar, no tienen procesos para usar esos datos y al final terminan operando a ciegas, aunque tengan toda la información disponible. Y eso es lo más grave, creen que están avanzando, pero en realidad están saturados. Hoy vemos empresas con miles de dispositivos instalados, pero sin control real, con soporte colapsado, con clientes que están insatisfechos, con información que nadie usa. Y por otro lado, vemos empresas que son mucho más pequeñas pero más inteligentes, empresas que entendieron algo clave, que el negocio no es el GPS, sino la información que genera. Y eso cambia totalmente el enfoque, porque cuando tú entiendes eso, dejas de vender tecnología y empiezas a entregar valor. Empiezas a hablar con tu cliente de reducción de costos, optimización de rutas, control de conductores, eficiencia operativa, prevención de riesgos, y ahí es donde cambias de nivel porque dejas de ser un proveedor y te conviertes en un aliado estratégico y eso vale muchísimo más. Y aquí hay algo que muy pocos están diciendo, el GPS como hardware cada vez vale menos, cada vez hay más marcas, más competencia, más opciones, el hardware se comoditizó mucho, pero los datos están ganando muchísimo más valor. Y eso es lo que las empresas no han entendido. Siguen peleando por vender un equipo más barato cuando deberían estar construyendo un servicio mucho más inteligente. Y esto es lo que está marcando la diferencia en el mercado hoy. Las empresas que están creciendo no son las que venden más GPS, son las que entienden mucho mejor la operación de sus clientes, son las que convierten los datos en decisiones, son las que ayudan a sus clientes a mejorar su negocio. Y aquí es donde entra el siguiente nivel, porque cuando tú empiezas a trabajar con datos, empiezas a pensar diferente, empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo automatizar esto? ¿Cómo puedo anticiparme un problema? ¿Cómo puedo generar alertas inteligentes? ¿Cómo puedo tomar decisiones más rápido? Y ahí es donde el negocio evoluciona. Y ahí es donde empiezan a aparecer cosas como automatizaciones, integraciones, inteligencia artificial, análisis avanzado, pero todo parte de lo mismo, de poder entender que el GPS ya no es el centro son los datos. Y quien entienda eso primero va a tener muchísima más ventaja porque este mercado no va a desaparecer, todo lo contrario, va a crecer, pero va a cambiar y en ese cambio no todos van a sobrevivir los que evolucionen, los que dejen de pensar como instaladores y empiezan a pensar como empresarios, los que dejen de vender equipos y construyan soluciones, los que entiendan que esto no es tecnología, es un negocio y al final todo se resume en una pregunta muy simple. ¿Tú estás vendiendo GPS o estás ayudando a tomar decisiones? Porque esa respuesta define totalmente el futuro de tu empresa. El GPS ya no es el negocio es lo que tú haces con la información. Y ahí es donde realmente comienza el crecimiento.